Buenas, ¿cómo andan todos? Hoy nos vamos a una editorial que nos gusta mucho, la verdad. ¿Eh? Las ediciones están hermosas. Vos estás loco, ¿cómo vas a hacer esas ediciones? Carísimo. ¿Cómo hacemos para imprimir en Argentina y que salgan baratas? Yo estoy alucinando con la acogida que está teniendo en Argentina la editorial, ¿eh? De verdad. Está siendo algo increíble. ¿Cómo? Estamos con Jan Arimany. Arimany, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Arimany. Arimany. Obviamente, editor de Trotas Libros. Para esto, antes de avanzar. ¿No tuviste quilombo con el nombre? Quilombo, lío. Te hablo muy argentino. Con el nombre de la editorial. Es que no te oigo del todo bien, ¿eh? Ah, ok. Con el nombre de la editorial, Trota. ¿No tuviste conflicto? No, es que el nombre editorial no es Trota, es Trota Libros. Viene como la palabra trotamundos, pues me quise, como para mí la lectura, entiendo muchas veces la lectura como un viaje, ¿no? Cuando me abrí el blog, porque todo esto viene de un blog de reseñas literarias que luego se convirtió en un canal de YouTube y finalmente derivó en una editorial. Me imaginé, ¿no? Una palabra de fantasía que no existe, que sería como trotamundos. Si trotamundos es alguien que viaja por el mundo, pues trotalibros es alguien que viaja a través de los libros por diferentes mundos, ¿no? Y enseguida conecté con esta idea y puse este nombre. Ah, bien, buena la aclaración. Yo le decía Trota, es Trota Libros. Bien. Vale. Está buenísimo. Tenés un canal que explota. Tenés más de 40.000 seguidores, ¿no? Algo así. Sí. A ver, que no es mucho en el entorno de YouTube, ¿no? Los gamers tienen millones y millones de seguidores, pero lo que me parece extraordinario de tener más de 40.000 suscriptores y de la gente que ve mis vídeos es que ha sido a base de hablar de literatura y además no siempre de la literatura más popular, ¿no? No siempre de la literatura de las grandes masas, sino de clásicos, de libros que son muy exigentes, más de nicho, ¿no? Y hablando de este tipo de libros haya crecido tanto un canal, ¿no? Como para conseguir estas cifras, es algo que a mí me dices que conseguiría cuando lo empecé y te llamaría loco, ¿no? Pero bueno, de la misma forma que me dices que mi editorial estaría ahora en Argentina y también ya te echaría por loco, ¿no? Indudablemente hay algo de vos que sabe conectar con la gente, porque hablar de libros puede hablar cualquiera. Digamos, los libros, no sé si son un commodity, pero están. Cualquiera que los lea los puede tener. Pero indudablemente vos de alguna forma conectaste con la gente, que no sé, si llegás a saber cómo lo hiciste, me pasás el secreto, no creo que lo sepas. Pero existió esa conexión que tiene que ver con vos. ¿Y vos cómo llegaste al mundo de los libros, a querer comunicar el tema de los libros? No solo que sea una actividad privada, sino que abrirte al mundo con eso. Yo no sé si conecto especialmente con la gente. Yo creo que el tema es que son también muchos años hablando de libros. Yo mismo como lector he evolucionado y he crecido estando, ¿no? Compartiendo en todo momento mi opinión sobre los libros. Y yo, como cualquier otra persona, tiene una personalidad. Esta personalidad gustará a mucha gente, pero mucha gente también me odia y no me aguanta. O sea, mucha gente me dice, oye, acabo de descubrir este canal, no te aguanto, me voy ahora mismo, y además te lo dejan en comentarios antes de irse, ¿sabes? Pero te lo hacen saber. O sea, como cualquier persona, ¿no? Como tú, como yo, como cualquiera que esté aquí, tenemos nuestra personalidad que caeremos bien o mal, y al final para mí esta es la magia de BookTube, ¿no? En general es que cada uno inyecta su personalidad cuando habla de un libro. Y al final, ya no solo, lo importante ya no es solo el libro en sí, sino que te lo cuente esa persona cuyo criterio conoces, con cuyo humor conectas, con cuya forma de hablar pues también, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy intenso, ¿no? Y hay gente que esto le agobia. Y cuando me gusta un libro soy muy expresivo. Hay otra gente que le gusta, ¿no? Y al final, pues vas conectando con lectores de todo el mundo que comparte esta misma pasión y con quienes conectas. ¿Y por qué este tipo de literatura? Vos debes ser la que te gusta, pero cuando empezás a editar, que tenés que pensar en el negocio, porque tampoco son todos, digamos, que tengan derechos caducos.
Entonces, ¿por qué este tipo de literatura? ¿Por qué fuiste por ahí? ¿Cómo llegó la idea del diseño de tapas? O sea, la línea editorial fue algo que producto de yo preguntarme qué podía aportar en un mercado como el del libro en español, que aquí al menos en Europa es muy famosa la cifra, ¿no? Quizá más real o menos real, pero de que en español se publica el doble que en francés y se lee la mitad, ¿no? Y claro, lo cierto es que quizá esto es una exageración, pero sí que es cierto que el mercado del libro en español es un mercado muy saturado y creo que los primeros que lo notáis sois los libreros, ¿no? O sea, las novedades pasan y en la mesa de novedades no aguantan ni una semana prácticamente. Enseguida se va al fondo, ¿no? Ese cajón desastre de donde ya no salen nunca. Y claro, yo me hice la pregunta de si algún día, porque todavía yo cuando me empecé a hacer esta pregunta ni soñaba con tener mi propia editorial, si algún día hago mi propia editorial, ¿qué podría aportar yo a un mercado tan saturado? Y precisamente detectando este problema, encontré este hueco, ¿no? Que es el de recuperar obras que por X o por Y quizá en un momento se publicaron en español, pero olvidándonos tanto de esa obsesión por lo inédito, son libros increíbles que pasaron desapercibidos, se perdieron en la vorágine de novedades y ya no se encuentran, ¿no? Y recuperarlas, darles una nueva traducción, darles un formato de lujo, ¿no? Como la tapa dura, letra grande, cómoda de leer y recuperarlos como en definitiva merecen, creo que es donde podía aportar algo yo, ¿no? Además que conectaba muchísimo con lo que a mí me gusta, con el contenido que hacía. Yo siempre me he centrado mucho en clásicos, entendiendo clásicos de manera amplia, ¿no? No solo clásicos griegos y latinos, sino en general clásicos entendidos como libros que permanecen en el tiempo, ¿no? Especialmente yo centrado en el siglo XX. Y como encajaba tanto con lo que me gusta hacer, con lo que compartía en el canal y con un vacío que en el mismo canal detecté, ¿no? Yo, por ejemplo, hice la reseña de Soledad de Víctor Catalá, que es un clásico de las letras catalanas, y todos los comentarios eran, es que no lo encontramos en castellano. O sea, no se encuentra, es una lástima. Claro, yo cada vez que sentía esa frustración de decir, pero ¿cómo puede ser que un libro como este, que es como un Cumbres Borrascosas, pero parido en España, sea desconocido y no se pueda acceder en Madrid? ¿Cómo es posible esto? Pues la respuesta a esta pregunta también venía a ser mi idea de Trotalibros Editorial. Luego ya cómo llegó la editorial fue absolutamente accidental. O sea, yo era abogado, dejé la abogacía para dedicarme a la edición, pero yo soñaba con abrir mi editorial después de 20 años trabajando en una editorial. Lo que pasa es que no encontraba trabajo. Hice prácticas en una editorial, trabajé un tiempo en otra, más académica, y cuando vi que no había manera de encontrar trabajo, dije, pues antes que volver a la abogacía, pues me tiro a piscina y lo intento. Y está siendo una experiencia increíble. Luego el diseño, a mí siempre me han gustado los diseños así un poco inspirados en el famoso Penguin Classics, ¿no? De coger un elemento del libro y repetirlo y jugar mucho con los colores. A mí personalmente no me gustan tanto las cubiertas que te muestran una pintura o una escena específica recreada ahí o una cara, sino lo que me gusta es que la cubierta sea más un interrogante, ¿no? que otra cosa, que con un color y un objeto el lector, ¿no? sea invitado a entrar en esta historia para descubrir todo lo que contiene, ¿no? Crear una atmósfera, una idea, un interrogante en la cubierta. Y luego, por supuesto, está el triángulo amarillo que sale del lomo, ¿no? Donde está el logo, que es el faro, que es un poco, la idea es unificar la colección y teniendo en cuenta, ¿no? un poco que los autores que publico en Trotalibros Editorial no son conocidos, precisamente por esto están en Trotalibros Editorial, porque son libros increíbles, son autores muy importantes en sus países, pero en español no es un Ken Follett, ¿no? que ponen su nombre en portada súper grande, o Stephen King, no son conocidos. Lo que busco es crear una confianza en el lector que cuando vea el triángulo amarillo diga, vale, si lo publica Trotalibros, esta es mi esperanza, luego quizá dicen, si está el triángulo amarillo, no me interesa, pero sí que no, esa pista, ese elemento unificador que genere cierta confianza en la selección, en definitiva, en mi trabajo en la editorial, ¿no?
Bien. ¿Caro? Jan, una pregunta, porque es interesante ver, digamos, más allá de lo que es el cuidado de la edición y el cuidado de de la dinámica de colección, ¿no? Que se ve en la obra. ¿Cómo llegaste a esos libros? Porque vos bien lo decís, o son libros que en algún momento fueron buenos en la editorial, o sea, tuvieron como un paso fugaz, digamos, algunos quizás con éxito, otros sin. Eh, pero qué, digamos, ¿cómo fue tu derrotero, digamos, para empezar a transitar por ahí, digamos? ¿Cómo llegás? A veces no es tan sencillo. Digamos, qué sé yo, no sé, pienso, no sé, diste con una biblioteca, ¿sí? Ves esas que se heredan o que de casualidad llegaron uno y uno empieza a descubrir cosas que han quedado ahí en el tiempo, digamos. Bueno, un poco que me cuentes eso, tu experiencia de cómo llegaste a estos lugares, a estos libros que decís, no los tiene nadie. Si no los edito yo, no hay forma de conseguirlos. Pues esto que comentas, Carolina, es lo que a mí me gusta más de mi trabajo, ese momento en el que de alguna manera encuentro un libro que no se encuentra y empiezo a alucinar con lo que contiene ese libro y digo, tengo que publicar, me entra incluso la urgencia, ¿no?, de publicarlo ya. Pero cada uno tiene su historia y realmente este es el sentido de todas las ediciones de Trotalibros Editorial, tienen al final 4 o 5 páginas que son la nota del editor, donde me permito dirigirme al lector y contar un poco la historia entre bambalinas del libro, ¿no? Cómo llegué a él, cómo lo descubrí, cómo ha sido trabajarlo, por qué decidí recuperarlo, cómo ha sido el trabajo, las dificultades que hemos encontrado con el traductor para llevarlo al español. Toda una historia para mí apasionante, ¿no?, que está detrás de propiamente la edición del libro, que me gusta compartir y hacer transparente para los lectores. Y en estas notas del editor normalmente cuento cómo lo descubrí. Muchas veces es por pura casualidad. Por ejemplo, Canción del Ocaso de Lewis Grassic Gibbon, la primera parte de la trilogía escocesa, lo descubrí en una biblioteca de Londres, escuchando una conversación ajena de la mesa de al lado de una estudiante escocesa que le contaba a otra estudiante inglesa este libro, lo importante que es para Escocia y lo desconocida que es para el resto de Inglaterra, ¿no? Y aquello que vas escuchando se te queda el título, lo leí, aluciné y nunca se había traducido al español. Curiosamente estaba traducido al gallego, pero al español no se había traducido nunca en este caso. Pero a partir de ahí es que cada libro tiene su historia, cada libro ha llegado de una manera. Sí que es cierto que en el día de hora H de crear la editorial y decir, voy a crear una editorial, me hice una lista de libros que a mí me gustaría publicar, de libros como el que os contaba de Soledad de Víctor Catalá, que yo había detectado haciendo vídeos que no existían, no están disponibles en español y que a mí me gustaría publicarlos porque a mí me habían encantado. Libros que había leído en inglés o en catalán o en otros idiomas o en francés, por ejemplo, el Tugurio de Emile Zola, ¿no?, que no se encontraba. Un libro absolutamente imprescindible de la literatura francesa en el país vecino ya no hace falta ni ir a Argentina, en España no se encontraba, ¿no? Encontré estos vacíos para empezar. Luego, a partir de ahí, se han ido creando puentes. Un gran puente que quiero destacar es el de los traductores. Los traductores no solo trasladan historias a nuestro idioma, sino que también son verdaderos puentes entre culturas. Así, por ejemplo, yo estrené la editorial con La Guardia de Nikos Kavadías, un libro griego, y la misma traductora del griego me persiguió insistiéndome que tenía que traducir, tenía que publicar, tenía que recuperar La Tercera Boda de Kostas Taxis. Y es otro libro griego que me llegó a mí gracias a esta traductora. Y de ahí salté al Fallo de Antonis Samarakis, ¿no? Y he ido creando un poco un itinerario de literatura griega moderna muy interesante, que muy instigado por los traductores, ¿no? Pero bueno, hay 1000 historias, o sea, hay tantas historias como libros. Perdón, Caro, ¿no? En ese No, caso, dale. cuando un traductor te ofrece un libro y el libro no está traducido, ¿cómo haces para decidir si lo editas o no lo editas? ¿Pagás la traducción y luego lo decidís o confías en el traductor? Yo la verdad es que nunca he publicado nada que no esté disponible en español, en inglés o en francés o en catalán, que son los 4 idiomas que yo hablo. Okay. Si no están en estos 4 idiomas,
Otros editores se lanzan y hay una confianza en un traductor, pues, o encargan un informe de lectura a alguien que conozca el idioma, que conozca también la editorial, y con este informe de lectura deciden si lo publican o no. Pero Trotalibros Editorial es una editorial un poco diferente porque como nace de mi canal de YouTube, digamos que yo estoy delante de la marca, yo soy quien se tiene que poner delante de la cámara a recomendarlo. Y yo no puedo recomendar algo, tú imagínate, ¿no? Que lo publico y a mí pues quizá no me gusta demasiado y tengo que defenderlo. Y la gente, para bien o para mal, conoce mi criterio, ¿no? Pues te puede gustar más o menos los libros que publico, pero mi criterio, he tenido la suerte de tener una editorial donde puedo publicar lo que a mí me gusta. Esto es un lujazo, porque yo en todas las editoriales donde he trabajado, muchas veces cae un libro y se tiene que publicar, aunque a ti personalmente no te guste, pues si va a vender, pues se publica, ¿no? En cambio, yo esto no lo puedo hacer. Es un deber y un derecho, porque la gente me conoce muchos años hablando de libros en Internet y tengo el gran placer y la gran oportunidad de publicar lo que a mí me gusta, pero también la obligación de no publicar lo que no me gusta o lo que no sé si me gusta, ¿no? O sea que yo, para mí, esto es un problema porque sí que es cierto, y yo lo he notado mucho con el catalán, que las lenguas minoritarias muchas veces se quedan excluidas, porque a mí me encantaría, yo qué sé, publicar autores del Congo, ¿no? Pero si no escriben en inglés o en francés, yo no los puedo leer. Y ahí hay una barrera del idioma que existe en el sector editorial y es una pena porque siempre vamos a las lenguas mayoritarias. Pero en mi caso me tomo muy en serio que yo no publico nada que yo no haya leído y que no me haya apasionado. Muchas veces llegan libros que digo, bueno, está bien, pero a mí no me ha hecho vibrar. Este no lo publico. Solo publico cuando siento esa sensación de decir, es que lo tengo que sacar. O sea, este libro debería estar en todas las librerías. Si no tengo ese sentimiento, no lo publico. Y solo publico 8 libros al año, o sea que en esto también es un lujo, pero yo me lo tomo muy en serio también, ¿no? El hecho de que sea en tapa dura es muy arriesgado para mí publicar un libro, ¿no? O sea, prefiero publicar muy poco y que a mí me encante, ser fiel a mí mismo y acompañar cada libro y acercarlo a los lectores que les puede interesar, que publicar mucho y que no llegue a ningún lado. Igual con esto te sigo interrumpiendo, Carlos. Con esto Dale. de leer solo 4 idiomas, ¿cuán lejos estamos de que en un dispositivo electrónico nos aparezca un libro en idioma del Congo y que apretemos y lo traduzca, que con la inteligencia artificial lo traduzca? ¿Cuánto va a afectar la inteligencia artificial a la industria? Pero ¿cuántos años falta para eso? Yo no creo que falte mucho. Después, la calidad de la traducción la discutimos. Pero no sé si estamos lejos de eso. Seguramente no, pero yo soy bastante optimista con el tema de inteligencia artificial en literatura, bueno, y en buena literatura. O sea, yo Claro, creo que, claro, en libros que se apoyan en lugares comunes y en estereotipos, la inteligencia artificial lo tiene chupado. Pero yo no creo que una inteligencia artificial pueda traducir 100 años de soledad, sinceramente. No creo que pueda traducir literatura de este tipo. Y esto afecta a la impresión que se tiene una mala traducción. O sea, mira, vuelvo al ejemplo de Soledad de Víctor Català. La correctora de la editorial es de Málaga, no entiende el catalán, ¿no? Y yo no le paraba de recomendar Soledad de Víctor Català, que consigue un ejemplar, aunque esté descatalogado, y en una librería de segunda mano llegó a encontrar un ejemplar traducido al español de Soledad de Víctor Català. Lo leyó y dijo, ya no hay para tanto, o sea, no sé, es un libro sin nada, no sé por qué te apasiona tanto. Y a mí me extrañó porque normalmente coincidimos. Luego, cuando sacamos Soledad de Víctor Català en la nueva traducción de Nicole Damonville, que hizo una cosa extraordinaria, que es trasladar un idiolecto inventado que crea Víctor Català al castellano, creando un idiolecto similar, lo releyó y dijo, ¿qué es esta obra maestra? Porque al final las palabras importan, y más en literatura, y las traducciones importan. Una mala traducción, y esto es bastante injusto porque los traductores solo nos olvidamos de ellos cuando lo hacen bien, ¿no? Cuando lo hacen bien no existe el traductor, que precisamente este es su trabajo. Pero cuando lo hacen mal,
también muchas veces culpamos a los autores, ¿no? Este libro está fatal. Pero luego cuando lo lees en una buena traducción ves que todo funciona. Y muchas veces ahí está el tema. Claro, si yo ahora leyera algo traducido por inteligencia artificial de un escritor del Congo y no me gustara, no sabría muy bien si es por la traducción o por el autor. Seguramente no me atrevería a publicarlo. Clarísimo. Claro. Qué buen punto el tema de la traducción, porque es como vos bien decís, es limitante. Y yo muchas veces me pregunto, si estás leyendo el libro original o estás leyendo el libro original intervenido. ¿Mm? Porque sigo pensando que el traductor es parte de la obra también. Es decir, un libro traducido tiene la impronta del traductor. O sea, no es como que, digamos, no es aséptico, digamos, para decir en una traducción. Es muy difícil que eso suceda, ¿no? Entonces, esto que vos decís, ¿no? El tema de poder leer el libro en idioma original, después decidir su traducción al español, en ese pasaje, ¿no? En este proceso, ¿sí? Vos encontraste que alguno de los libros estos que vos dijiste, bueno, lo leí en francés y me encantó, o lo leí en catalán, como comentabas recién el caso, ¿sí? Eh, y después leerlo en español, ¿le has encontrado, digamos, que han perdido algo o que han ganado algo? Esa traducción. Es que lo de ganar o perder es muy subjetivo. Siempre se pierde algo, ¿no? Por el proceso, porque, como tú bien dices, es reinterpretado el libro. Yo realmente trato a los traductores de coautores. Si miráis, por ejemplo, una edición de Trotalibros Editorial, veréis que le dedico toda una página a la biografía del autor y en la siguiente página, al lado, está a página completa la biografía del traductor, porque para mí es un coautor y las pongo en cubierta también, no solo por un tema de respeto, sino también porque creo que son coautores. Yo me he llegado a comprar libros por su traductor y creo que este debería ser el objetivo, ¿no? Que, Sí, muchos nos ha pasado eso. Comprar y ¿verdad? O decir, sea, bueno, que este un libro traductor que está admiramos traducido por, y uno dice, bueno, a ver, esta es una traducción que sabemos que le va a agregar algo. Bueno, yo lo interpreto como agregarle algo, ¿sí? y los Yo traductores tienen su quizás, propio estilo también. Tienen su propia voz, totalmente, se yo, mezcla y se fusiona con la del autor, ¿no? Y esto es inevitable. Yo cada día doy gracias a ser nativo español por poder leer Cien años de soledad en original, ¿no? Porque ningún lector que no sepa español va a poder leer Don Quijote o Cien años de soledad como lo leemos nosotros. Y nosotros no vamos a poder leer a Shakespeare como lee un británico. no, seguro. Es la ventaja, ¿no? de tu propio idioma. Siempre se va a perder algo. El objetivo es que se pierda lo mínimo posible y en esto somos en la editorial muy maniáticos realmente, no solo en la exigencia de los traductores y los traductores que buscamos para cada traducción, sino también en la corrección. Normalmente las correcciones de una editorial se centran en que no haya faltas ortográficas, en que todo sea coherente en español. Mi correctora, de la que os he hablado, Marisa, y yo hacemos un trabajo no de corrección, incluso os diría de revisión de la traducción. O sea, con el original al lado lo revisamos, discutimos con los traductores en archivos cuyos comentarios se despliegan eternamente en discusiones sobre una palabra, sobre una expresión, sobre las manías que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy maniático con las expresiones españolas, propiamente españolas, porque si me estás contando una historia de Yorkshire, que de repente salga una expresión andaluza, a mí me descoloca, ¿no? Para mí la ambientación es muy importante respetarla y luego Marisa tiene sus manías y la traductora tendrá las suyas, ¿no? Y de esta pugna, para mí sale la mejor traducción posible. Eso es un tema, una conversación, una charla o un tema que tenemos muchas veces en Argentina, por ejemplo, en lo que es América Latina, con los libros que vienen directamente de España, porque hay frases que para nosotros son realmente, digamos, suenan muy diferente a lo que les suena, digamos, o sea, a ustedes. Y a veces no tienen mucho que ver y hay otras que pierde el énfasis la situación, ¿no? Yeah. Y está bueno eso de captar, y sí coincido contigo que no, muy difícil tratar que alguien en inglés entienda 100 años de soledad o lo viva, digamos, con el color
la cadencia, con la música, con la temperatura que tiene el texto en español, ¿no? Es como Esto al hacer magnífico. clásicos creo que partimos con cierta ventaja, porque creo que los clásicos... ay, mira, qué perrete, más bonito. Ha querido intervenir. Quiero robar Ah, cámara. me encanta. Y yo creo que los clásicos, por ejemplo, esta discusión la he tenido mucho con el tema del tugurio de Émile Zola, que os contaba, porque el tugurio, no sé si en Argentina se conoce la palabra tugurio o se utiliza mucho. Sí, creo que fue en México y me dijeron, es que aquí tugurio no sabemos ni qué es, ¿no? Y en general he recibido un comentario de algunos lectores del tugurio diciendo, qué lástima que esté en el español de España. Y no en el de aquí, ¿no? O en un español neutro. Pero yo creo que al final Émile Zola era de París y no lo escribió en el francés del Canadá, por ejemplo, ¿no? O sea, lo escribió en el francés del siglo XIX de Europa y en ese sentido la forma más coherente de llevarlo al español es llevarlo al español y ni el de España actual, sino incluso el de España un poco de la época de Benito Pérez Galdós, si me apuras, ¿no? No ir a un español neutro. Para mí, ir a un español neutro no sería respetar el francés de Zola, ¿no? Pero sí, hablar del tema de traducción es que es un mundo propio, todo un universo. Es un mundo. Totalmente. Cuanto más lo trabajo... Una pregunta, si aparte después nos metemos en el libro. Pero me gustaría saber, yo para mí está muy sobrevalorado 100 años de soledad. Yo creo que García Márquez está muy sobrevalorado. De hecho, lo he hablado con escritores colombianos y a veces con académicos. Yo después les cuento un chisme, yo sé por qué lo está diciendo. Yo ¿Puedes volver de Colombia? Sí. De hecho, hay muchos autores que me nombraron de quién robó las ideas y todo. Sí. ¿Qué es lo que encontrás vos de maravilloso de ese libro? O de García Márquez. Para mí García Incluso Márquez... para apretar yo, para tener otras voces yo también, ¿eh? No, bueno, es que en la literatura no hay nada objetivo, ¿eh? O sea, es muy subjetivo. Pero para mí 100 años de soledad reúne varias cosas. Para mí García Márquez en general fue un escritor que supo absorber diferentes corrientes literarias apasionantes y crear algo coherente, nuevo, suyo propiamente a través de todas estas corrientes, desde donde vienen pues William Faulkner, a Daniel Defoe, a todas las corrientes europeas que también impactaron en él, y hizo algo que es el realismo mágico y en general, ya no solo el realismo mágico, porque por ejemplo, Otoño la Patriarca también hace algo increíble a través de una gran intuición. Para mí los escritores se dividen entre los escritores intuitivos y los intelectuales. Y el paradigma de esto es Vargas Llosa y García Márquez. Vargas Llosa es un gran escritor, pero muy intelectual. Es como Virginia Woolf. Creo que cuando escribe y borra y revisa y le cuesta hasta sacar una cosa increíble, estructuralmente redonda. En cambio, García Márquez, cuando lo lees, notas el pulso intuitivo que también tiene Thomas Wolfe, un autor de la editorial, de dejarse llevar por las historias. Esto hacerlo coherente, sencillo y en un libro que, por ejemplo, a mí 100 años de soledad, para mí lo tiene todo. Todo lo reúne, pero cuando digo todo es todo. O sea, todo lo que importa, toda la literatura está dentro de 100 años de soledad, ¿no? Me encanta la pasión que le pones cuando casi que me convences de que es bueno García Márquez. No, bueno, no tengo que convencer, hombre. Pero no, me gusta la pasión con la que hablas y es lógico que vendas mucho el libro porque tenés esa pasión cuando contás y es buenísimo. Vamos soy al muy libro. intenso, es lo que te decía, hay gente que no le gusta, pero yo cuando... No, pero... En cosas no, pero en literatura soy muy intenso. Pero me encanta. Y sabes que lo nombrabas a Faulkner y me parece que Las Palmeras Salvajes, no sé, una cuestión de derechos, supongo que eso es, pero es como que sería un gran libro para tu catálogo. ¿O no? Tiene derechos. Sí, obviamente. Me gustaría a mí publicar a Faulkner, vamos. Bueno, a Faulkner y a García Márquez, me encantaría publicarlos, pero no, tiene derechos y está publicado en Edasa. No, pero más allá de eso, no importa, soñemos, digamos. ¿Cuál sería vos, tu escritor de Caballito de Batalla? Saquemos a García Márquez, que ya lo nombraste, Faulkner, que recién lo nombramos, pero vos decís, si no tuviera los derechos, quiero este. Pero que esté, o sea, que da igual que esté publicado. Sí, que vos digas, ay, qué ganas que tengo de publicar esto, y no puedo, obviamente, no puedo porque lo tiene
tal multinacional, no sé. Ah, Bueno, yo es te bueno que diría te que quedes pensando. es un autor que ya tengo publicado, pero me gustaría publicarlo más, pero no me atrevo, que es Thomas Wolfe, que Ajá. Walter lo estaba enseñando. Hice la locura de publicar La mirada del ángel en una traducción de Miguel Ángel Pérez Pérez, que son 800 páginas. Thomas Wolfe era para William Faulkner el mejor escritor de su generación. No confundir con Tom Wolfe, ¿eh? Tom Wolfe Sí, sí, es sí, el sí. nuevo periodismo, es otro. Pero Thomas Wolfe, para mí, después de García Márquez, es mi escritor favorito. Y publiqué La mirada del ángel y me encantaría seguir publicando sus libros más importantes, como es Del tiempo y el río, pero son 900 páginas, ya está publicado en otra editorial, en cosas que para mí podrían mejorar, pero no me atrevo a seguir publicándolo porque, bueno, no me lo puedo permitir. Total Libros Editorial es una barquita, pero me encantaría publicar las obras completas de Thomas Wolfe. O sea, es un escritor de estos que me vuelan la cabeza. Bien. Ahora sí, vamos a hablar de los libros. A mí creo que lo que más me gusta, lo que tenés, no me faltan leer muchos libros, pero creo que lo que más me gusta, lo que tenés publicado, es la trilogía escocesa. Sí, ha sido uno de los grandes proyectos de la editorial y uno de los primeros. Canción del Ocaso fue el tercer libro de la editorial y la primera edición de Canción del Ocaso no tiene lo de trilogía escocesa 1 porque no ni soñaba con poder publicar toda la trilogía, pero ha conectado tanto con la gente y ha llegado a tan... También hay película, ha conectado con la gente en el sentido de que es una mujer valiente, resiliente en los tiempos de la Primera Guerra Mundial y pude publicar también Valle de Nubes y Granito Gris. Para mí es un macroproyecto literario súper ambicioso y bueno, se suele decir, ¿no?, que la primera parte es la mejor, Canción del Ocaso, pero a mí cada libro me parecen tres piezas de una gran obra en la que Louis Racine Gibbon quiso retratar el alma escocesa a través de tres periodos, como son la Primera Guerra Mundial, la posguerra y la Gran Depresión, en tres ambientes diferentes. El primero es una comunidad rural, el siguiente es un pueblo ya más grande y el siguiente es una ciudad, con una ambición estilística que se acerca a James Joyce, sobre todo en el tercer tomo. ¿Y de qué va la historia? En lo mínimo, algo que puedas contar como para que los que le gustan, para interesar a los que lo quieran leer. Bueno, la historia es la historia de Chris Guthrie, una mujer que nace en el seno de una familia bastante disfuncional en una comunidad rural escocesa. Y vamos viendo, en definitiva, la vida de Chris Guthrie a medida que se enamora, se casa, tiene hijos y se enfrenta a las diferentes adversidades del momento, ¿no? Con una gran sensibilidad a la hora de retratar ciertos conflictos que tiene la protagonista, como la de estudiar y prosperar o seguir conectada con la tierra, con las tradiciones escocesas, va construyendo todo un retrato de la Escocia del momento. Pero sobre todo es la historia de esta mujer y cómo tira adelante a pesar de todas las adversidades por el hecho de ser mujer y por el hecho de vivir en unos años muy convulsos y muy cambiantes, en la que pues, la Canción del Ocaso precisamente es el ocaso de una forma de vivir y de una Escocia que ya nunca más va a existir, que va a desaparecer con la Primera Guerra Mundial. Hay algo que me pareció muy interesante, es la primera parte, cuando hace toda la genealogía de lo que va a pasar. Esa introducción ya te sitúa en las características del lugar y de los personajes. Me pareció súper genial. Sí, yo divido a los lectores entre los que les encanta y los que lo detestan. O sea, hay gran parte, ya diría casi la mayoría de reseñas, ya estoy cansado de reseñas diciendo, este libro es increíble. Y mira que lo estuve a punto de abandonar porque la primera parte es terrible, o sea, no entendía nada. Y luego empieza la historia y es sensacional. Y yo soy del otro lado, o sea, digo, la historia es increíble, pero esa primera parte, ese primer capítulo, en el que básicamente lo único que hace es
a presentarte el lugar donde se va a desarrollar la historia desde la Edad Media. De forma que cuando empieza la historia de Chris, de la protagonista, tú has visto toda la historia de ese lugar milenario a través de los años, a través de los siglos, entre leyendas, guerras sanguinarias, alianzas, y luego empieza la historia y tú ya estás como en casa. Genial. ¿Caro? Perdón, yo te voy a sacar un poco, te voy a ver un poco, unos minutitos para atrás. Y esta pasión con la que hablabas de García Márquez me hace preguntarte, ¿qué te gustaría editar de América Latina? Saquemos los García Márquez, y saquemos los Vargas Llosa. ¿Qué te gustaría editar de América Latina que hayas leído y hayas dicho, me encantaría que estuviera en Trota este libro? Uf, hay tantos. Mira, en Argentina, por ejemplo, me encantaría Manuel Puig. Tengo una obsesión con Manuel Puig importante. Luego también, por ejemplo, uno que me encantaría publicar es Los de Abajo, de Mariano Azuela. Uno que conseguí fue Miguel Otero Silva. Incluso actuales como Fernanda Melchor. Me encantaría. Y de hecho estuve a punto de publicar un libro de Fernanda Melchor. Esto es algo que nunca he contado. Estuve a punto de publicar el primero, Falsa Liebre, su primera novela. Pero finalmente, bueno, Penguin Random House lo publicó antes, pero a mí Fernanda Melchor me parece increíble. Juan Rulfo, que hasta hace poco en España era difícil de encontrar. Pero igual que hayas publicado Otero Silva, es un golazo. Sí, bueno, un golazo o un autogol, porque es de los que se han metido menos. Porque solo se fijan en Miguel Otero Silva los venezolanos. Y estoy enfadadísimo con el mundo con esto. Es un autor terrible. ¿Eh? Es un escritor terrible, buenísimo. Aparte de ese libro que publicaste vos, es lo más. Increíble. Yo lo leí y dije, bueno, pero ¿cómo te puede parecer increíble y luego no gustarte 100 años de soledad? Si es el precedente de 100 años No, de soledad. tiene otra historia que si querés en el backstage te la cuento, pero tiene otra historia de por qué no le gusta. No, pero realmente yo Otero Silva lo leí y dije, aquí hay el precedente, es que de Juan Rulfo, de García Márquez, me pareció increíble y es de los libros que me ha costado más de conseguir por tema de derechos. Luego publiqué y parece que todos los venezolanos se fijan en este libro y yo estoy cansado ya de reivindicarlo. Pero una cosa curiosa, también otro, sin duda, el autor, si pudiera elegir fuera García Márquez, de estos grandes como Juan Rulfo, un escritor latinoamericano que publicar, yo quería estrenar Trotalibros Editorial con el señor presidente de Asturias. Yo hice un voluntariado en Guatemala, viví un tiempo en Guatemala y me empapé de toda la literatura de Asturias y me indignaba muchísimo lo poco conocido que es siendo Nobel. Siendo un Nobel guatemalteco, lo poco leído que es, y el señor presidente a mí me voló la cabeza. Y de hecho iba a estrenar la editorial con el señor presidente, pero con cosas de estas que pasan, la Real Academia Española me lo sacó en su edición conmemorativa. Pero mi primer correo electrónico cuando empecé la editorial fue para la agencia Carmen Balcells para publicar El señor presidente. Hay un libro más publicidad de los libros que no he publicado que los que he publicado. Te dejo volver a vender, dale. Necesito vender libros, loco, así que por eso. No, bueno, también te voy a ayudar, Igual, quiero vender, quiero convencerlo de que compren y voy a hablar de un libro que no está a la venta porque se agotó acá en Argentina, pero que me fascina. Me fascinó mucho, Adiós. Adiós. Me parece muy tierno, me había gustado mucho Stoner y lo linké enseguida con Stoner. Es buenísimo, tengo pendiente para leer el otro, Horizontes Perdidos. Así que... Adiós, señor Chips es el libro más vendido de editorial. O sea, ¿sí? Sí. Vamos por la cuarta edición. Es una locura cómo Adiós, señor Chips ha conectado con la gente. Y Horizontes Perdidos, y Adiós, señor Chips es la historia más costumbrista de un profesor entrañable que te llevas contigo y que ves, pues, desde el primer día que llega cagado de miedo a la hora de enfrentarse a los alumnos hasta el ocaso de sus días. Horizontes Perdidos puede parecer que sea muy diferente porque es
más una historia de aventuras, ¿no? De un avión que es secuestrado y es llevado a una parte de los mapas inexplorados del Tíbet y ahí se descubre el templo de Shangri-La y una sociedad que nadie conoce, ¿no? Donde parece que la gente no envejece y un poco como Perdidos. No sé si habéis visto la serie Perdidos, pero casi como Perdidos. Y dices, wow, va a ser muy diferente a Dios, señor Chips. Y curiosamente, James Hilton, con dos registros tan diferentes y dos temáticas tan diferentes, viene a decirte lo mismo. O sea, el señor Chips le toca vivir un siglo muy convulso de guerra, de odio, de racismo, de antisemitismo, de desastres. Y es como que en el señor Chips es el Shangri-La de su siglo, ¿no? O sea, como un oasis de valores donde para él no parece no pasar el tiempo. Es profesor de griego y latín, con costumbres muy arraigadas y sigue su ritmo tranquilo, sigue yendo a la escuela, aunque toda Europa se esté desangrando, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Pues Shangri-La y Horizontes Perdidos hace exactamente lo mismo. Ahí el señor Chips es Shangri-La, un lugar, un templo donde parece no pasar el tiempo, mientras todo Europa está en guerra y se están masacrando. Ahí es como el último adalid de la sabiduría, ¿no? O sea que al final, con dos registros muy diferentes, te transmite las mismas ideas y casi te diría de la misma forma. Si te ha gustado ya, señor Chip, seguro que te gustará Horizontes Perdidos. Bien, lo voy a tomar, lo voy a tomar. Vamos a ver, ¿quién vamos a ir? Bueno, voy a ir a un tanto. Vamos con García Lorca. Amo esto. Contame de la trilogía. Bueno, la trilogía rural de Lorca estrenó una cosa que yo llamo caprichos de la editorial, porque si antes te he dicho que Entre Libros Editorial lo que busco hacer es recuperar obras injustamente olvidadas, o sea, obras que no se encuentran, pues Lorca y La Casa de Bernarda Alba y Yerma, y bueno, Yerma no tanto, pero Bodas de Sangre se encuentra en todos lados, por suerte. O sea, Lorca es de los escritores españoles más internacionales y más famosos y más conocidos, por lo que a priori no encaja, ¿no?, en la línea editorial, pero es aquello de una vez al año no hace daño, ¿no? O sea, una vez al año me gusta como capricho publicar un libro que yo echo de menos en mi biblioteca. Yo, por ejemplo, el teatro de Lorca me apasiona, pero no había ninguna edición que me gustara. O sea, no había ninguna edición atractiva que acercara. Todas las ediciones que tenía eran como de cátedra, con la letra muy chica, con estudios, como para alejar a Lorca de lo que Lorca quería ser. Lorca lo que quería era acercar el teatro a los lectores y al público y a la gente. Y todas las ediciones que existían eran como hechas para ser estudiadas y analizadas. Yo echo de menos una edición, ¿no?, con la letra cómoda de leer, con ilustraciones y sobre todo que reuniera estas tres obras trágicas de Lorca que él mismo concibió como una trilogía y que nunca en español se había publicado como trilogía. Y son ediciones que, más que la obra o el autor, en este caso no son nada desconocidos y no están para nada descatalogados, lo que busco es contribuir con propiamente la edición, cómo son editados, cómo son presentados, ¿no? Y en esta línea está tanto la trilogía rural de Federico García Lorca como los Barnell de Catherine Mansfield, que también reúne tres relatos que nunca antes se habían publicado así y que después de publicarlo me enteré que Catherine Mansfield lo quería publicar así. O sea que exacto, reúne tres relatos que están protagonizados por la misma familia y que juntos para mí crean algo que a priori Catherine Mansfield nunca había escrito, que es una novela, ¿no? Catherine Mansfield solo había escrito relatos. Pues si juntas estos tres relatos, para mí hacen una especie de novela en 3 actos muy interesante sobre la misma familia. Y después de publicarlo, va y me entero que Catherine Mansfield murió muy joven, quería hacer más relatos, pero quería juntar todos los relatos de los Barnell y crear un libro con todos estos relatos. Y ahora acabo de publicar El Chico Perdido, de Thomas Wolfe, de este escritor que a mí me gusta tanto, que he traducido yo mismo, y me hacía mucha ilusión por el momento personal en el que yo me encuentro publicarlo ahora, y es como el tercer capricho porque también ya estaba publicado. Pero bueno, son ediciones que son ilustradas y que intento mimar al máximo para aportar un valor añadido en la excelencia en la edición
y son libros que si ya normalmente me trabajo cada detalle de edición en estos, busco destacar en esto. Hablabas de los libros que faltan en tu biblioteca. Por lo que veo, ¿las ordenás por editorial? No, por ¿No? orden alfabético de apellido. Pasa que los que veis aquí son Dickens, que hay bastante Ajá. Alba, y los que este es tu amigo. Ok, listo. Si quieres Bueno, te a lo ver, para Tincho, a ver Sí, si vamos con, no creo que lo tengas, pero bueno, a lo mejor es una buena opción. Sí, la tercera boda. No, no, hielo. 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 Muy Está interesante buenísima la la tapa. textura del libro, Me gusta ¿sí? la textura de la Está tapa. muy, muy linda. Sí, muy, muy linda. Esta Y es un textura de libro la tapa, cuando empecé a extraño, comprar es un libro material, todo extraño. Sí. con este material. ¿Cómo? Perdón, no te había escuchado. No, que cuando empecé con la editorial, todos los libros tenían este material de tapa. Lo que pasa es que, aunque a mí me gusta más, sí que es cierto que es un poco más vulnerable y finalmente cambié al nuevo material de tapa. Pero no es una cosa Ok, específica de hielo, sino que en principio la primera edición de Adiós, señor Chris, por ejemplo, también era así. mirá. ¿Y de qué va el libro? La verdad que no, ni lo ojeé. Bueno, Hielo de Anna Kavan es una historia distópica que imagina un poco lo contrario de lo que nos está ocurriendo, ¿no? En vez del calentamiento global, el fin del mundo viene debido al uso de armas termonucleares entre naciones enfrentadas que provocan una nueva edad de hielo, casi conocida como la muerte blanca, ¿no? Como un gran glaciar lo va cubriendo todo y el hielo se va adueñando cada vez más de más territorios y los territorios que todavía no han sido absorbidos por el hielo se están enfrentando para ¿no? los países hacerse con los territorios que todavía el glaciar no ha cubierto. Y en este contexto de destrucción y de fin del mundo, un hombre busca obsesivamente a una mujer para ponerla a salvo, según nos dice él, pero cuando la encuentra, ella siempre se escapa de él, le tiene miedo, ¿no? Y a partir de ese momento, tú como lector dices, vaya, quizás estoy ante un narrador no fiable, porque me está diciendo que él la ama y la quiere poner a salvo, pero ella está huyendo despavorida de él, ¿no? Al final es una historia muy onírica, también muy lírica, se acerca a Kafka. Anna Kavan alcanzó la fama con esta novela y murió poco después de sobredosis. Y realmente hay muchas interpretaciones. Esta edición viene con un prólogo de José Carlos Rodrigo y él da una interpretación en su prólogo y yo doy otra en mi nota del editor. O sea, realmente es muy interpretable esta historia, pero yo como lo interpreto es que Anna Kavan en este libro, a través de este mundo cubierto por el hielo, lleno de muerte y de odio y de tortura, ¿no? Propiamente kafkiana, describe el horror de la adicción a la heroína en su caso, y todo este mundo interior. Es un libro muy interpretable, muy onírico, es de las cosas más raras que he publicado en la editorial. Bien, hablando así de personajes un poco trastocados, de Frame, de la locura, Esta ¿no? autora, esta autora es increíble. Esta autora es de las autoras que, de todos los autores que tengo en la editorial, de una de las que me siento más orgullosa es de Janet Frame. Janet Frame fue una mujer, de hecho su madre era sirvienta en la casa de Catherine Mansfield, y empezó a estudiar y el intento de suicidio la llevó a ser encerrada en un manicomio en un tiempo en el que los manicomios no eran lugares donde acompañar a las personas para devolverlas a la sociedad y tal, sino eran aparcamientos de vergüenzas familiares donde pasaban terapias de electroshock, lobotomías cerebrales, maltratos constantes. Y de hecho, Janet Frey tenía una lobotomía cerebral programada en días, una lobotomía cerebral, una operación que la había dejado vegetativa, o sea, sin voluntad, cuando de repente gana el premio literario más prestigioso de Nueva Zelanda, o sea, el premio Planeta o el premio Nobel de Nueva Zelanda, con unos relatos que había escrito en su habitación de manicomio. Y con esto dicen, hostia, no podemos lobotomizar a la escritora que acaba de ganar el premio más prestigioso. Y publicó Cuando canta el búho y con el dinero de Cuando canta el búho
se cambió el nombre, viajó por Europa y gran parte de sus libros son parte de su tratamiento para superar el traumático paso por el manicomio, llegando a conseguir los reconocimientos nacionales más importantes de Nueva Zelanda. Es una escritora que ha estado olvidada durante mucho tiempo, pero ahora que la salud mental está dejando de ser un tema tabú, se está recuperando, tanto en español por mi parte como en inglés por prestigiosas editoriales. En Cuando canta el búho hace un retrato de su familia impresionante y de cómo el trauma en el seno de una familia aflora de diferentes formas en cada uno de sus miembros. Y en Rostros en el agua describe con un estilo increíble el día a día de este microuniverso que es el manicomio, ¿no? A partir de ese libro te cuenta las historias de 1000 pacientes, de cómo le tienen terror a la terapia electroshock, a las enfermeras, a cómo vive. Pero es que realmente es una narración que cuando la narradora, que está encerrada en un manicomio, se pone nerviosa, se acelera la narración, se come los puntos, juega con la literatura y con las palabras de una forma muy lírica para describirte el horror de sentirse encerrado en un lugar donde ya no eres considerado una persona, sino un número. Y no solo un número, sino un problema que hay que erradicar. Claro, linké enseguida con Betty Howland. Total. De hecho, lo hemos presentado en Barcelona con los editores de Beth Howland, de Silvia Plath y de Tove Ditlevsen, porque las 4 son mujeres, además que han sido olvidadas durante mucho tiempo, muy relacionadas con el tema de la locura y de los manicomios y que se han recuperado. Buenísimo. ¿Walter? Sí, ¿cómo estás, Jan? Un gusto compartir este momento con vos. Primero, alguna referencia. Hoy empecé a leer Los años lejanos y la verdad que me parece maravilloso. La ansiedad por completar los 6 libros, pero bueno, va a faltar tiempo. Y por otro lado, quería preguntarte un poco también sobre estos 2 libros, los de Toni Sala. ¿Por qué acá, digamos, como que rompiste un poco el molde, ¿no? Digamos, y fuiste con un autor que está vivo, digamos, que está vigente? Contar un poco, hablar de estos libros y por qué decidiste romper el molde con este autor. Y bueno, nada, y después algo que yo siempre te insisto, ojalá que alguna vez puedas, que el capricho de Trotalibros sea la segunda parte, ¿no? Es mi sueño. Solo necesito El dinero. mío también. Muchas gracias, Walter. Por cierto, llevas la camiseta, ¿no? Sí, acá está. Qué guapo. Muchas gracias, Walter. Sí, Los años lejanos es un libro que a mí me ha hecho especial ilusión. Es uno de los últimos libros que he publicado en la editorial. Era un proyecto que descubrí en Londres por casualidad. Un escritor ruso / ucraniano, porque en aquel momento era el Imperio Ruso y luego fue Unión Soviética, pero bueno, nacido en Kiev, que fue varias veces candidato al Premio Nobel de Literatura, pero no se lo dieron por presiones soviéticas. Y creo que cuando se habla de literatura rusa, a todos nos viene Bulgakov, Tolstoy, Dostoyevsky, Gogol y Chekhov, ¿no? Pero Paustovsky no nos suena de nada. Y aún así es un escritor imprescindible de la literatura rusa y muy inspirador. Para mí es el Thomas Wolfe ruso, ¿no? O sea, alguien que cogió su vida y la convirtió en alta literatura. Es un proyecto arriesgado porque lo hizo en 6 volúmenes y es traducción del ruso y además directa del ruso al español por primera vez. Ahora he publicado el primero, Los años lejanos, que habla de su infancia durante el tiempo del declive del Imperio Ruso, pero a lo largo de los 6 volúmenes lo que hace Paustovsky es, a través de su vida, sin olvidar su experiencia personal, su relación con su familia, sus relaciones íntimas con las mujeres que conoció, con los diferentes familiares, amigos que conoció y tal, va tejiendo un retrato de Rusia desde el Imperio Ruso hasta el estalinismo, pasando por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial. Todo es descrito, pero de una forma muy personal, de cómo lo vivió él. Él, por ejemplo, luchó en la Primera Guerra Mundial, luchó en la Guerra Civil, tanto en el bando del Imperio como en el Ejército Rojo, ¿no?
por lo que va haciendo un retrato histórico, pero digamos sin que el lector se dé cuenta que le está haciendo un retrato histórico, ¿no? Porque realmente él te está contando su vida de una forma apasionante. A mí me recuerda un poco a lo que hizo Karl Ove Knausgaard, ese escritor noruego, en Mi lucha, ¿no? Que también lo hizo en 6 volúmenes y te cuenta su vida y consigue que te interese. Realmente lo de Karl Ove Knausgaard es increíble cómo puede estar 100 páginas hablando de una fiesta de aniversario aburridísima del compañero de clase de su hijo, que dices, madre mía, es que no me interesa, pero lo hace de tal forma que te apasiona, no puedes parar de leer. Pues si a esto le sumas el interesantísimo tiempo que le tocó vivir a Paustovsky, lo de Historia de una vida es realmente extraordinario y para mí es un pecado que no le diesen el Premio Nobel de Literatura. Los años lejanos es su infancia y es increíble cómo describe momentos como la muerte de Lev Tolstoy. Él fue compañero en el instituto de Bulgakov y te cuenta cómo era como alumno. O sea, te va contando cosas realmente increíbles, pero de una forma muy, muy personal y muy cercana. Y algo curioso, no sé si desde ahí Argentina estáis siguiendo un poco el día a día de la guerra en Ucrania, aquí nos cae un poco más cerca, pero es curioso cómo en la historia entra en un pueblo que a mí me suena, pero porque ahora mismo están Rusia y Ucrania ahí luchando en el frente en ese pueblo. Y claro, te cuenta ese pueblo en el momento del Imperio Ruso, que te choca, ¿no? Y luego Tony Sala, sí, es cierto, hice una excepción porque es un escritor vivo. Yo siempre digo, cuídate mucho porque es el único escritor vivo que tengo. Tony Sala para mí es de estos escritores que creo que si escribieran en inglés serían Premio Nobel de Literatura también o candidato al Premio Nobel de Literatura. Lo que pasa es que escriben una lengua minoritaria como el catalán, ¿no? Es un escritor con una gran capacidad de poner el dedo en la llaga, de describir la realidad donde más duele, de indagar en la muerte, en la violencia, en los bajos fondos y en todo aquello que cuando vemos en las noticias deshumanizamos diciendo es un monstruo, ¿no? Para que no tener nada que ver con esto, pero realmente indagan las tinieblas que todos tenemos dentro de nosotros y lo hace con una gran valentía y un ejercicio estilístico sin parangón. El tema es que lo iba a publicar Navona. Navona iba a publicar Persecución y yo lo daba por hecho. Pero finalmente se deshizo y la editora de Tony Sala me dijo, oye, Tony, le hace mucha ilusión que lo hagas tú. Y simplemente no pude decir que no. O sea, no encaja para nada con la editorial, no es un clásico, pero no pude decir que no a publicar a Tony Sala. Igual que antes os he dicho Fernanda Melchor, que por cierto tiene mucho que ver, Tony Sala y Fernanda Melchor, pues no podía decir que no a Tony Sala y realmente estoy muy contento de haberlo publicado porque además es en una trilogía temática en la que en cada libro se enfrenta a la muerte en una faceta diferente. En Los chicos todo gira alrededor de un accidente de coche en el que mueren dos hermanos. En Persecución todo gira alrededor de un asesinato. Y en el próximo libro que va a publicar todo gira alrededor de un suicidio, ¿no? Así que accidente, asesinato y suicidio se unen en esta trilogía de libros autoconclusivos, pero que indagan realmente en las tinieblas de lo humano. Ojo, anótalo. Es una gran ventaja para un editor tener un escritor vivo que defienda sus libros. Ya, es comodísimo. Yo se lo digo, Tony Sala lo traje a Madrid y se presentaba solo. Yo no estoy acostumbrado. Yo tengo que representar a todos mis autores. Y si no, estos autores no se van a defender solos. Y ahí yo, Tony Sala, lo pongo en el escenario y se pone a hablar. Era como manos libres para mí. Una sensación totalmente nueva. Buenísimo. Ya, te agarro uno o dos libros más, así ya te dejo libre. Háblame de... Yo te sumo, dale, te sumo uno después. Dale. Bueno, Elizabeth von Arnim también es, junto a James Hilton, la autora más vendida, ¿no? Empecé con Vera, que es el precedente de Rebeca de Daphne du Maurier, que indaga, ¿no? con una delicadeza comparable a Jane Austen en un tema tan turbio como es el maltrato psicológico. Y lo hace ahora hace 100 años. 100 años atrás, cuando esto era un tema tabú en la Inglaterra de la época, de los años 20,
alguien osaba hablar no solo de la faceta más oscura del matrimonio, sino de algo que todavía no tenía nombre, como el maltrato psicológico. Vera ha sido realmente una revolución. Me han escrito decenas de mujeres lectoras diciéndome que leyendo este libro abrieron los ojos a su relación o a la situación de una amiga o a ese sutil maltrato psicológico que muchas veces se teje. En mi caso, cada experiencia es diferente, pero en mi caso, cuando leí por primera vez Vera, sentí cómo, sin darte cuenta, vas adentrándote en la ola del lobo, ¿no? O sea, en una relación realmente tóxica en la que te ves atrapada, ¿no? Vera funcionó muy bien y a partir de ahí dijimos, ¿por dónde tiramos? Y fui explorando más obras de esta escritora que, por cierto, era prima de Catherine Mansfield. Aquí todos están relacionados. Aquí todos están relacionados, todos se quedan familia. Seguí con Expiación, que habla del desamparo al que se quedaban las mujeres cuando se quedaban pues viudas, ¿no? Realmente las historias de Elizabeth von Arnim, cuando lees la sinopsis o el primer capítulo ya no puedes parar de leer, pero realmente te transmite ese desamparo. Seguimos con Todos los perros de mi vida, que es su autobiografía. Elizabeth von Arnim, aunque los primeros libros los publicó de forma anónima o con seudónimo, al final de su vida, cuando ya tenía 70 y pico años, ya era una escritora muy celebrada, muy admirada, y todo el mundo le pedía una autobiografía. Y ella, pues, escribió su autobiografía, pero como no podía hacerlo como las personas normales, contó su vida a través de sus perros. O sea, realmente Todos los perros de mi vida es la vida de Elizabeth von Arnim, pero cada capítulo lleva el nombre de uno de los perros que le acompañaron. Y realmente es así. Los que habéis tenido perros lo sabréis. Cuando se nos muere un perro, muere con ese perro todo lo que hemos vivido a lo largo de toda su vida y todo lo que hemos compartido con ese perro, ¿no? Y realmente con una ironía increíble, es que lo mejor de Elizabeth von Arnim es su brutal ironía. Viene a ser aquella frase de cuanto más conozco a las personas, más amo a mi perro, pero llevado, ¿no? Un poco a toda su autobiografía. No le interesan las personas, le interesan sus perros, su amor por los perros, pero de manera sutil, de manera indirecta, te está contando su vida, ¿no? Y finalmente hemos publicado Amor, de una de sus últimas novelas, que también basada en hechos autobiográficos, habla de una relación entre una mujer y un hombre como 25 años más joven que esa mujer, ¿no? Y cómo la sociedad de la época... Es un tema muy actual, ¿eh? Está en debate hoy, ¿no? Ese tema de la diferencia sustancial de edad en una relación, pero claro, aquí estamos hablando de hace 100 años y además basado en hechos reales, porque Elizabeth von Arnim estuvo liada secretamente con el editor europeo Thomas Wolfe, el de La mirada Eso al me ángel. interesa. Vamos más por esa parte. El chumerío. En vena. O sea, están todos relacionados, pero es cierto, Elizabeth von Arnim se enamoró apasionadamente cuando ya tenía 50 y pico años de un editor muy joven que tenía 20 y pocos, que llegaría a ser uno de los editores más importantes de Europa y que editaría la edición de La mirada al ángel europea. Y lo llevaron en secreto y no pudo ser, ¿no? Y en Amor, imagina si hubiese podido ser, cómo la sociedad lo habría tachado de indecente y lo habría atacado. Y sobre todo también, más desde la intimidad, cómo el tiempo o el estar en fases vitales diferentes separa a la pareja, ¿no? O sea, ella siente que el tiempo va en contra suya porque no tiene su energía, no tiene ese ímpetu que su amante tiene y eso siente que los separa. Elizabeth von Arnim fue una escritora absolutamente avanzada a su tiempo, pero sería injusto reducir el valor de sus novelas a su mensaje feminista o a su crítica social. Es un ingrediente más. En Elizabeth von Arnim brilla sobre todo esa ironía y esa capacidad de retratar o de abordar temas complejísimos con las palabras justas y sin despeinarse. O sea, parece que esté tomando una tacita de té y te está planteando una cosa como el maltrato psicológico, ¿no? Realmente terrible y tenebrosa, pero ella con su tacita de té y sin despeinarse. Es increíble esta obra.
y qué relación tenía con Catherine Mansfield, Dorothy Evelyn Smith. Dorothy Evelyn Smith no tenía Ah, no. ninguna relación con Catherine Mansfield. O todavía no lo he descubierto, yo qué sé. Hay que buscarlo. No, Que tengo un poco de ese libro y ya te libramos. Va, Sí, eso, y después quiero saber qué es lo próximo que va a venir a la Argentina, si sabés. No sé, es que esto depende de Wallhooter, pero Dorothy Evelyn Smith se relaciona, si la tengo que relacionar con otra obra quizá más conocida, es con Un árbol crece en Brooklyn, que también se llama Smith, Betty Smith, que hizo un libro sobre la infancia o el mundo visto desde los ojos de la infancia en Estados Unidos. Betty Smith, con Un árbol crece en Brooklyn, lo petó, se hicieron 1000 adaptaciones, pero ese mismo año se publicó en Inglaterra Oh, qué espléndida música, que para mí es el símil de Un árbol crece en Brooklyn y este se perdió en el olvido. Es un libro absolutamente entrañable, o sea, si te gustó Adiós, señor Chips, tienes que leer Oh, qué espléndida música, porque realmente es uno de estos libros en los que te quieres quedar a vivir. Habla de la historia de una niña y de cómo va creciendo y empieza a intuir las injusticias que se dan en la sociedad, pero desde sus ojos inocentes, ¿no? Realmente es un retrato tanto de la edad de la inocencia entendida como la infancia, ¿no? Pero también de la edad de la inocencia de Inglaterra, de esa Inglaterra previa a la Primera Guerra Mundial, a las guerras mundiales, que la cambiarían para siempre, esa Inglaterra basada en las costumbres, en la tradición. Dorothy Evelyn Smith escribió este libro mientras las bombas de la Segunda Guerra Mundial caían en el jardín de su casa. Y para ella, y de hecho lo especificó diciendo en la mesa de la cocina, o sea, está en la mesa de la cocina escribiendo mientras las bombas impactaban a su alrededor. Para ella fue un refugio revivir a través de esta novela su infancia antes de las guerras y lo hizo con una maestría que solo puede salir de la verdad. Qué belleza, qué lindo. Ya tengo más libros para hablar, pero lo dejamos para la próxima. Así te vas a dormir porque ya es tardísimo. Gracias por el tiempo, gracias por los libros, gracias por las ediciones hermosas y gracias por la charla. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un súper placer. Espero que os gusten los libros. Sí, vamos a hacer mucho, después te cuento. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Un placer. Igualmente.